Hola a todos, soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Creo que se me está acabando la luz por si empiezan a ver esto un poco más oscuro, lo siento. Hoy voy a hacer el book tag de preguntas que creó Valerie Val. Voy a poner el link de su canal en la descripción por si quieren pasar a checarlo. Y con este book tag espero que conozcan un poco más de mí y de mis gustos y mis gustos culposos. Entonces, la primera pregunta es: un libro al que le escribirías otro final. Y aquí no escogí solo un libro, más bien una saga, porque de hecho como acaba el primer libro sí me gusta, y es la serie de Selection, que es una trilogía. Como dije, el primer libro me gusta cómo termina, pero el tercer libro acaba súper predecible y de hecho desde el segundo como que va bajando el nivel de la historia y se vuelve todo drama y pues no es lo que esperaba. Yo le habría puesto un final pues al menos inesperado y habría quitado el libro de en medio. El segundo fue totalmente innecesario, podrías haberlo condensado en un solo libro y así tener solo dos libros. Pero ¿quién hace solo dos libros? Hay que tener una trilogía. La segunda pregunta es, voy a estar volteando para abajo para leer las preguntas porque no me las aprendí de memoria, así que lo siento. Un libro que leyeses en otro idioma. El primer libro que leí en inglés por gusto, porque por la escuela me dejaban leer libros y cuentos en inglés, pero el que sí fue porque ya es un libro que yo quería leer, fue Harry Potter and the Half-Blood Prince. Y de hecho, fue el primer libro que leí en inglés y fue pues casi terminando la serie de Harry Potter, porque cuando empecé Harry Potter no me atrevía a leer en inglés y cuando llegué a dije, órale va, vamos a darle una oportunidad al idioma. Y me resultó bastante fácil leerlo y ahí me di cuenta que prefiero leer los libros en su idioma original porque en la traducción a veces se pierden las ideas que el autor está tratando de transmitirte y desde ahí pues me encanta leer en inglés si el idioma original es inglés, en español si el idioma original es español y ya, porque si está en chino, francés, alemán, ruso o lo que sea, pues lo preferiría leer en español porque pues si voy a leer una traducción que al menos sea traducido al idioma que yo hablo, ¿no? La tercera pregunta es, un libro que te inició en el mundo de la lectura. Y para no repetir Harry Potter porque pues Harry Potter. Digo, Harry Potter fue realmente lo que me acercó a la lectura, lo que me hizo amar leer. Mientras seguía leyendo Harry Potter, no sabía qué otros tipos de libros escoger, porque pues estás muy metida en este mundo de magia y quieres seguir leyendo cosas por el estilo, pero lees cosas que no le llegan ni a los talones a Harry Potter y crees que tal vez no vas a encontrar nunca algo que te guste igual. Entonces tuve un lapso en el que estuve leyendo libros de varios géneros a ver qué era lo que me gustaba. Leía clásicos y creo que no tenía la edad suficiente para captar estos clásicos, sobre todo si eran mis primeros libros. Y de repente leí un libro que me encontré por aquí en la casa porque me llamó la atención la portada y fue Una imagen en el espejo de Daniel Steele. Este libro es para adultos, pero me gustó mucho y decidí que sí me gustaba leer y que podía leer otras cosas que no fueran solo género de fantasía. La cuarta pregunta es, un libro o saga popular que todo el mundo odia y que a ti te encantó. Y aquí voy a copiarle la respuesta a la creadora del BookTag porque pues es mi misma respuesta, me siento identificada. Y esa es la saga de Twilight porque pues es que todo el mundo lo odia porque es muy cursi, pero no es lo único. Como dijo Valerie en su video original de BookTag, hay más cosas detrás de la historia, pero todo el mundo se va con lo que ven en la película, que es el triángulo amoroso de Bella, Edward y Jacob. Y aunque Bella sí es una figura sumisa y no tiene mucho desarrollo de personaje, la verdad, no importa, ella ignórala, pero ve el resto de la historia. No sé, a mí sí me gustó. Cuando yo leí estos libros no pude soltarlos, leía uno tras otro hasta que los terminé. Y sí, este es mi gusto culposo. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. O sea, yo me eché esto súper rápido y fue porque me gustaron mucho. La quinta pregunta es,
Un libro del que hayas aprendido algo. Creo que voy a decir una saga que apenas leí el año pasado y amé y no puedo creer que me haya tardado tanto en leer esta saga. Y esa es la saga de Percy Jackson and the Olympians. Bueno, yo creía que Percy Jackson solo eran estos 5 libros y resulta que, ok, sí son estos 5 libros, pero después hay otra pentalogía y luego hay otros libros en medio y luego está sacando otra pentalogía, creo, o trilogía. Y wow, fue demasiado a lo que entrar, pero me encantó que cuando terminé de leer esta saga tenía más por leer de este mundo y que no solo se acabó aquí. Bueno, lo que aprendí de estos libros, por si no saben, Percy Jackson trata de semidioses que son hijos de dioses griegos y humanos. Y pues toda esta saga habla de mitología griega. Y de hecho la saga que sigue habla también de mitología romana. Pero bueno, esta es de mitología griega y pues con esta aprendí mucho sobre estos mitos. Yo lo que sabía de los mitos griegos era principalmente por la película de Hércules de Disney. Teníamos un libro aquí de mitos y leyendas que mis papás nos solían leer cuando éramos chicas, pero nunca me metí más a este mundo, a investigar más sobre estos mitos, y Percy Jackson me volvió a abrir los ojos a este hermoso mundo de mitología griega y por favor léanlo, es hermoso. La siguiente pregunta es, un libro cuya portada más te guste. Y escogí este libro que me encontré en una feria de libro de cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, porque vean qué portada tan entre perturbadora y hermosa. Miren ese sireno. Ahí. Sí, eso fue lo que más me llamó la atención del libro cuando lo quise comprar, porque todo este libro está ilustrado con ilustraciones de ese estilo. Déjenme encuentro una. Sí, todo es en blanco y negro y tiene ilustraciones de este tipo. Y pues la portada me encantó el uso del dorado, si es que alcanzan a notarlo. Y la tipografía que usaron. Sí, la portada sería de este. La siguiente pregunta es un libro que siempre tienes pendiente leer. Y algunos de ustedes puede que me quieran matar por no haber leído este libro aún. Pero ese libro es El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Digo, vean esto. ¿Cómo puede ser que no lo he leído aún? Pero aquí sigue pendiente, es una edición viejita, la tenía aquí en la casa. Supongo que pertenece a mi papá o a mi mamá. Miren, son amarillentas las hojas y huele al libro viejo. ¿Cómo puedo no haberlo leído aún? Pero sí, tengo que leerlo este año ya. El siguiente es un libro que te decepcionó. Y no es tanto que no me haya gustado el libro, sino que pues esperaba más, me decepcionó en ese sentido. Y ese es Origin de Dan Brown. Ok. Dan Brown tiene a sus fans y a sus haters, y yo soy una de las fans. Y leí este libro y la verdad me pareció que fue la misma fórmula de todos los demás libros. Pasa lo mismo que siempre está Robert Langdon, hay una mujer que lo ayuda a resolver el caso, tienen que resolver misterios, tienen que viajar a ciudades o a diferentes museos, iglesias, y pues por eso me decepcionó porque no fue nada nuevo. Realmente lo nuevo fue aquí, al final, donde marqué lo que sí me gustó, porque fue diferente. Entonces, y lo marqué porque me gustó tanto esa parte que podría leer el libro solo en ese cacho. Y el resto, como ya leí los otros libros de Dan Brown, pues no hay nada nuevo en esa parte. La siguiente pregunta es un libro que todos hayan leído menos tú. Y no sé si todos lo han leído, pero muchos han leído esta saga, también es una saga. Y de hecho tomé el libro prestado del librero de mi hermana. De la repisa, no tiene un librero, de la repisa de mi hermana. Y ese es Cazadores de Sombras, aunque creo que la saga se llama de otra forma. Y es que esto también es un mundo lleno de varios libros diferentes, creo. La verdad no estoy muy enterada de qué tanto contiene esta saga. Y sí veo que hay fandoms por todas partes de esto.
lo juntan con fandoms de Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games, y creo que este es el único que me faltaría leer, pero la verdad es que me abrumo de saber qué tanto me falta por ponerme al corriente en esta saga. Por eso no me atrevo a leerla, porque si empiezo siento que va a ser uno de esos libros, bueno, de esas sagas que no puedes parar de leer y necesito hacerme tiempo para poder realizar esta hazaña de no soltar los libros hasta que acabes todo lo que existe publicado. Así que esta es la respuesta de ese. Y por último, un libro que aún no tienes claro si te gustó o no. Y ese es El rapto del cisne de Elizabeth Kostova. Me gustó la travesía de este libro. Fue un poco lenta, pero habla de pinturas y esa parte me gustó mucho. Y ciertas cosas que pasan con los personajes con las que te identificas. Pero también hay otras partes que no me quedaron muy claras. Creo que tendría que volverlo a leer para definir si sí me gustó o no. Pero vean qué portada tan hermosa. De hecho, creo que este libro lo escogí por la portada, porque me llamó la atención. Y por el lomo dorado. Y eso fue todo. Esas fueron mis respuestas al book tag. Si tú quieres responderlas en los comentarios o si tienes un canal y te gustaría hacer un video también, adelante. Yo mientras me despido, espero que hayan disfrutado este video porque yo sí me divertí haciéndolo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.